la ventana y, y nos quedaríamos, acurrucaríamos, nos taparíamos. Y sin embargo, no está en el corazón eso. No está en nuestros pensamientos. Estamos pensando que nos vamos a levantar con alegría, con gozo, aunque haga frío, y que vamos a venir a estar aquí con la familia de la fe. Yo sentí lo mismo hoy cuando cantábamos que queríamos ver al Señor. ¿Y dónde está el Señor sino reflejado en cada uno de nosotros? Hermanos, quiero compartirles hoy una palabra, la cual yo titulé, como está titulada aquí en la palabra de Dios, el primer y gran mandamiento. Y le puse como subtítulo, como está titulada en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, el mandamiento más importante. Y vamos a leerlo en las versiones de los evangelios. Vamos a hacer especial énfasis en el evangelio de Marcos, pero esta palabra también está en el evangelio de Mateo, así que bien vamos a hacer también leerlas. Porque ambos autores escriben esta palabra inspirada por el Espíritu Santo en el mismo contexto. En estos dos evangelios podemos leer que Jesús menciona por requerimiento de un intérprete de la ley, cuando le pregunta, con malas intenciones, ¿no? Querer atraparlo en algún error. Y le pregunta, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? En el Evangelio de Mateo 22, del 34 al 38, podemos leerlo, donde dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús aquí está citando la palabra de Deuteronomio 6:5. El contexto, antes de que vinieran a hacerle esta pregunta a Jesús, los saduceos quisieron emboscarlo, encontrarlo en algún error a Jesús. ¿Recuerdan cuando comentamos hace poquito, está en la palabra, cuando le dijeron que en la resurrección aquel hombre que se casó con una mujer y que no tuvo hijos y falleció, y la ley decía que debía tomar por esposa el hermano para dar herencia al difunto, al fallecido? Recuerdan que eran 7 hermanos y fueron falleciendo sin dejar herencia hasta que también falleció ella. Y la pregunta era, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Decíamos que había enterrado a 7, que había ganado 7-0, ¿recuerdan? Pero seguían con la intención de encontrarlo en alguna falta al Señor. Ahora vamos a leer
en Marcos 12, del 28 hasta el 31. Desde el versículo 28, donde dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar con los saduceos y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y otra vez Jesús dice: y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, como lo dice en Deuteronomio 5. Este es el principal mandamiento. Y vuelve a decir: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Notemos que Jesús dice que el amar a Dios involucra todo lo que somos como personas. Amarlo con el corazón. Esto tiene que ver con lo afectivo, con los sentimientos, hasta con lo emocional. Porque vean, por ejemplo, esta comparación. ¿Qué nos sucede cuando el hombre o la mujer se enamora? ¿Qué nos sucede? El corazón empieza a latir. Empezamos a ponernos nerviosos. Queremos pasar tiempo, conocer más a la persona amada. Pero cuando sucede lo que llamamos el flechazo, hay momentos que no nos salen las palabras. Queremos decir algo y se nos aflauta la voz y no nos sale nada y nos ponemos nerviosos y hasta temblamos. Es lo que provoca la reacción nuestra en nuestro interior, el amar a la persona, el amar a esa persona que ha cautivado, que nos ha cautivado. Eso interpreto que es amar con el corazón, con toda nuestra alma. ¿Qué significa que debemos amar a Dios con toda nuestra alma? Perdón. ¿Cómo es amar a Dios con toda nuestra alma? Esto me pasa por salir a ver si hacía frío afuera. La explicación más sencilla que viene a mi corazón, porque saben que somos, por lo menos yo soy una persona sencilla, no tengo demasiada formación académica, y entonces me viene que, ¿cómo es el alma del hombre, del ser humano? Y me viene a la creación, a Génesis, cuando Dios creó al hombre. ¿Qué hizo Dios? De su propia creación, la tierra, tomó agua y formó una especie de maniquí, un muñeco de barro. Pero este era un muñeco inanimado, no tenía vida. ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida y fue en la nariz, y fue el hombre un ser viviente. Interpreto yo, comparto con mi familia de la fe, que el alma, nuestro espíritu, es de Dios, le pertenece a Él porque Él nos dio ese aliento de vida. Su espíritu es lo que llamamos el alma. El alma, nuestro espíritu, cuando este cuerpo terrenal se desgaste y vuelva a su lugar, no va a quedar aquí en la tierra,
No se va a echar a perder junto con nuestra carne, sino que va a volver de donde vino, a Dios. Volveremos al Señor. Amar al Señor con todo nuestro ser durante toda la vida y para toda la vida mientras vivamos aquí. Y con toda nuestra mente, es con toda nuestra capacidad intelectual, con los pensamientos, con nuestro raciocinio. Hoy cuando Ezequiel mencionó que pasamos por el filtro del Señor todo lo que hablamos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, cada uno de nuestros movimientos, si yo estoy moviendo los dedos en este momento es porque el director está en esta oficina, nuestro cerebro, nuestra mente, es que está dando órdenes todo el tiempo para que hagamos lo que hacemos, para que digamos lo que decimos y para que pensemos lo que pensamos. Por eso decimos que debemos amar a Dios con toda nuestra capacidad, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro raciocinio y con todas nuestras fuerzas, que es nuestra capacidad física, la que nos hace andar, nuestra capacidad motora. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendemos, implica que haya movimiento físico, nuestras fuerzas. Entonces tenemos que poner toda la energía, toda la fuerza en el servicio a Dios, porque le amamos. Ahora, quiero ser más preciso, porque lo que nos convoca hoy es precisamente la mente. ¿Cómo es amar al Señor con toda nuestra mente? Quiero, hermanos, comentar que esta semana muchos de nosotros nos enviaron un video de una experiencia que tuvieron dos jóvenes, creo que ambos son nietos de Iván Baker, y dentro de esas revelaciones que el Señor les mostró a estos jóvenes, una de las, digamos, advertencias que el Señor les hizo en esa revelación es que tengamos cuidado con nuestra mente, porque el enemigo está bombardeando nuestra mente en este tiempo, más que en otras épocas. Es sabido que en los tiempos que vivimos, hermanos, nuestra mente está muy ocupada por distintos motivos. Y casi siempre cuando pensamos en esto, lo ponemos en primer lugar, lo que es la tecnología. Que la tecnología nos proporciona entretenimientos, juegos, información inmediata, ya sean veraces o no. Las redes sociales, que a veces pueden resultar hasta peligrosas. Ni hablar de los sitios a los que nosotros no debemos ni siquiera considerar entrar, los sitios prohibidos. Y a veces nosotros la emprendemos contra la tecnología y hacemos bien en estar con las alertas, con las alarmas prontas, pero el buen uso de la tecnología es bueno. Todos sabemos que durante la pandemia hemos tenido familiares, amigos que han podido seguir trabajando desde sus casas porque su tarea precisamente tiene que ver con la tecnología, con la computadora. Entonces, el buen uso de la tecnología está bien. Lo que está mal es cuando dejamos que esto invada nuestra mente y que ocupe demasiado espacio en nuestro entendimiento. Porque Dios quiere que le amemos a Él con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos.
Y también creemos que esto es un peligro para los jóvenes, y es un peligro para los jóvenes, pero no es tan así, es un peligro para todos, porque hoy todos dependemos de la tecnología. Tengamos cuidado, hermanos. No es lo único. También nos distraen cosas como la situación económica, la inseguridad. ¿Por qué digo la situación económica? Porque vamos al supermercado y vemos los números, vemos los precios y entramos a... y que esto lo puedo llevar, que aquello no lo puedo llevar. Y ocupa espacio en nuestra mente. La inseguridad, cuando esto quizás que es casi cotidiano, que vamos mirando para todos lados, cuando entramos a casa, cuando es de noche, y estamos como siempre ocupándonos de eso también. Los afanes, la búsqueda de logros personales, puede ser también el estudio, el trabajo. No estamos diciendo que esto sea malo, no. Simplemente estamos diciendo que a veces esto nos ocupa demasiada preocupación y estamos con el pensamiento más de la cuenta en lo que puede llegar a ocurrir con el trabajo, con los parciales y todo esto. Otra de las cosas que puede llegar a estar ocupando espacio en nuestra mente pueden llegar a ser hasta falsas doctrinas, cosas que hoy pululan mucho más, no sé si más que en los tiempos antiguos, pero este es el tiempo que nos toca vivir a nosotros. Y hay falsas doctrinas. Esto debemos erradicarlo de nuestra mente, ni siquiera considerarlo, porque nosotros tenemos que vivir en el temor de Dios con el legado de Cristo y de los apóstoles, la sana doctrina. Amén. Recién vamos entrando en tema, hermanos. Este combo ocupa un amplio espacio en nuestra mente, casi sin darnos cuenta, lo que provoca el inevitable desgaste físico, cansancio físico y cansancio mental. Así nuestra mente ya no puede estar en su plenitud, tampoco nuestras fuerzas físicas, tampoco nuestro corazón, porque todo nuestro ser está siendo vapuleado, está siendo atacado. En este estado se nos hace cuesta arriba por momentos y a veces complicado poder amar a Dios como Él lo merece. Y mucho menos siquiera vamos a tener un pensamiento para nuestro prójimo. Ahora veamos que Jesús declara que el segundo mandamiento es tan importante como el primero, los pone ahí juntitos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice. Estos son los más importantes. Ahora, Jesús sabe que amarnos a nosotros mismos no nos cuesta nada. Nos ocupamos de nosotros, nos cuidamos, ¿no? Cuidamos la garganta para no tener frío. Hacemos todo lo posible por estar bien, pero hasta incorporamos cosas que quizás ni siquiera las necesitamos. Porque lo vemos, porque nos lo venden, porque lo presentan, porque es lindo y porque qué lindo sería tenerlo y porque va a ser más cómodo. No nos cuesta nada ocuparnos de nosotros mismos. Es así. El Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo, cuidar de nuestros semejantes como nos cuidamos a nosotros mismos. Porque Dios los ama tanto como nos ama a nosotros. Tiene especial cuidado de sus hijos, pero Él ama a todos. Amén. Nadie nos obliga a que busquemos confort, a que busquemos bienestar. No está mal,
Sin embargo, sabemos que el tener la mente tan llena de cosas hace que cada vez haya menos espacio para lo importante. Lo importante es amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y, como lo dice Jesús, con toda nuestra mente. Que el Espíritu Santo nos asista y nos haga reaccionar. Sed sobrios, porque vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos advierte el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:8. Ante este panorama, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Leamos Efesios 4, del 17 al 18. El apóstol Pablo nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El apóstol nos anima a que aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Ya no debemos andar como anduvimos antes de que lo conociéramos al Señor. Hoy una de las letras que cantaban decía más o menos así: ¿qué sería de mí, no? Más o menos así. Si no hubiese conocido al que me ama, al que me amó. Por haberle conocido y por amarle a Él, debemos dejar todo lo que concierne con la pasada manera de vivir. No debemos andar como aquella parte de la creación que Dios ama, pero que anda en la vanidad de su corazón, en la vanidad de su mente. Aunque ellos lo hacen por ignorancia, como lo hacíamos nosotros también en otro tiempo, por no haberle conocido. Pero ahora sí le conocemos, hermano. En Efesios 4, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Despojaos del viejo hombre, de nuestra vieja manera de pensar, de actuar. Hay una versión que habla del ropaje. Y esto a veces por lo menos a mí a veces me sucede a la mañana cuando me despierto, que en mi mente voy derecho a los harapos, al viejo ropaje. Inmediatamente desechar todo ese ropaje viejo, la vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, y vestirnos del nuevo hombre, el nuevo hombre que somos, la nueva persona que somos, por gracia, por amor, por compasión y por misericordia. Avancemos un poquito más. Romanos 12:2 nos dice:
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice, o qué quiere decir no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este estilo de vida que vemos todos los días cuando salimos a la calle, que lo vemos en todo lugar, donde tenemos que estar todos los días ocupándonos de nuestras obligaciones, de nuestros quehaceres? Que no debemos conformarnos a la manera de vivir, no debemos amoldarnos, no debemos mimetizarnos. ¿Qué significa mimetizarnos? Es ser igual, así como lo hacen, ¿vieron los camaleones cuando están en un lugar que es verde? Se ponen verde, pegan un salto y van a una rama amarillenta y de repente se pone amarillo el camaleón. Bueno, se conforma al lugar, al sitio donde está en ese momento. Nosotros no debemos amoldarnos, debemos renovar permanentemente nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar, reenfocar nuestra forma de pensar. No que hoy pensemos de una manera y mañana de otra. Más bien me refiero a que permanentemente debemos limpiar nuestro entendimiento para que no queden residuos. Me venía la imagen de, no sé si todos conocen las sierras de Córdoba, algunos, bueno, los de Mendoza conocen las montañas. Cuando llueve torrencialmente en la montaña y en la alta sierra, el agua comienza a bajar en torrentes y a medida que va bajando, va tomando más fuerza, más envión. Y en ese ir hacia abajo va limpiando las rocas, las piedras que están siendo en ese momento bañadas por el agua que va bajando, están siendo limpias, purificadas, quedan hermosas. Y en el lugar donde pasó el agua, una vez pasada la lluvia y ya cesó el torrente de agua, quedan surcos, queda la marca por donde pasó el agua. Y allí no quedan residuos, no queda basura, no queda mugre, porque el agua, el torrente en su fuerza se la llevó toda. Así es el Espíritu Santo. Cuando nosotros le buscamos y nos enfocamos en Dios, ¿cómo debemos? Me venía también esta otra imagen, pero se la quiero compartir. Muchas veces la cuadra donde vivimos con mi esposa y nuestras hijas es una cuadra alta. Y cuando llueve torrencialmente, ustedes vieron que más en este tiempo, en otoño, lo que llamamos el cordón de la calle está lleno de hojas que caen de los árboles, pero también hay todo tipo de cosas que pasan tomando algún juguito en un cartón con un auto y lo revolean y cae ahí. Lo mismo hacen con las bebidas gaseosas, que la tiran ahí y quedan ahí. Cuando llueve torrencialmente, todo esto se lo lleva el agua, lo limpia. Después de una lluvia importante, yo me levanto a la mañana y salgo para ir a trabajar y veo que el asfalto y el cordón están como si las hubiesen baldeado, limpitas, no queda nada. Así hace el Espíritu Santo con nosotros. Cuando vamos a la presencia de Dios y limpiamos nuestra mente de toda contaminación, de todas estas cosas que ocupan lugar, demasiado lugar en nosotros. Debemos ir a Dios, humillarnos ante su presencia todos los días, confesar los pecados, renunciar a los malos pensamientos,
llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Vieron que en Efesios 4, cuando el apóstol nos dice que debemos ponernos toda la armadura de la fe, ¿qué debemos poner sobre nuestra cabeza? El yelmo de la salvación, que es la que guarda nuestros pensamientos, porque todo el tiempo somos bombardeados de toda clase de pensamientos, en los noticieros, los comentarios que escuchamos cada vez que vamos a comprar, que vamos a algún lugar, pero nosotros mismos, cuando nos llenamos de pensamientos con respecto a las cosas que habíamos comentado antes y no pasamos por el filtro de Dios todos nuestros pensamientos. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la mente? Porque por tener esta maravillosa facultad que Dios nos proveyó, saben que fuimos creados a su imagen y semejanza y con muchos de los atributos de Dios. Y el raciocinio nos lo dio Dios. Somos seres pensantes que razonamos porque Dios quiso que fuese así. Imagínense si Dios no nos hubiese dado la mente, la capacidad de poder pensar. No podríamos elegir. Todos los días podemos elegir hacer lo correcto. La elección está en nosotros. Decíamos que por tener esta maravillosa facultad que Dios puso en nosotros, es porque hemos oído de Dios. Y por conocer su perfecta y buena voluntad, es que decidimos voluntariamente volvernos a Él. Y de esa manera amarle y obedecerle. Hoy me puse a ser breve y creo que lo estoy logrando. Por último, hermanos, cuando Jesús le dice al escriba, el intérprete de la ley, que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, le dijo que el primer mandamiento, el primer gran mandamiento, es tan importante como el segundo. Vamos a leer lo que el escriba respondió a lo que Jesús le dijo. Esto está en Marcos 12, que lo acabamos de leer, 32 y 33. No vamos a hacer mal en volver a leer el 31. El 30 y el 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le respondió: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. También comentaste algo hoy, Ezequiel, cuando decimos que podemos embarcarnos a hacer muchas cosas porque es algo lindo, es algo bueno, es algo bien, algo que nos hace bien a nuestro interior, pero realmente lo que
debemos hacer es lo más importante. Por amar a Dios con todo nuestro ser, podemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y en esta perspectiva, sí podemos hacer cosas, siempre que estén de acuerdo con lo que Dios quiere, con el propósito de Dios, que hagamos su buena voluntad. Como reflexión final, decíamos también que este hombre, el escriba, comprendió que amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es mucho, tiene mucho más fuerza, tiene mucho más peso delante de Dios que cualquier holocausto, que cualquier ofrenda que podamos ofrecerle a Dios. Decíamos también la vez pasada que debemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días. Y la reflexión que viene sobre esta charla que hoy quise compartirles, creo que ya lo dije. Aprendamos, hermanos, a discernir qué cosas podemos permitir que estén en nuestra mente, porque esto afecta a nuestro corazón, afecta nuestra eternidad, afecta todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, afecta nuestra eternidad. Por eso es que debemos estar alertas. Y lo último que quiero compartir, hermanos, con ustedes. Estemos atentos a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Porque el mandamiento más importante, el gran mandamiento, si soy algo redundante, ténganme paciencia, es amar a Dios con todo nuestro hacer. Pero también debemos amar a nuestros semejantes. Y amarlos no es darle un abrazo, un apretón de manos, una palmada y decirle, ve, sáciate, caliéntate. Si no le proveemos lo que necesita. No siempre la necesidad es de alimento, de ropa, de medicamentos. La necesidad también es de dedicar tiempo, interesarnos, animar, orar, llorar juntos, ponernos en la piel del otro. ¿Que esto requiere sacrificio? Sí que requiere sacrificio. La vez pasada decíamos con Claudio con Claudio Villodre, que debemos dejar de estar cómodos. Estamos cómodos, hermanos. Y hay gran necesidad. Ahora, mucho más que antes. Y también ocurre que muchas personas que están en necesidad ni siquiera saben lo que necesitan. Y nosotros sí sabemos lo que necesitan. Necesitan a Cristo. Porque ellos, sí, están con el entendimiento entenebrecido. ¿Entenebrecido qué significa? En tinieblas, en oscuridad. Que no pueden ver la verdad. Y la verdad, ¿quién se las va a decir? Nosotros, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que hoy quise compartir con ustedes, hermanos, y que yo también lo pueda entender. Amén. Oramos. Señor, porque un
un día te manifestaste en nuestras vidas, porque un día nos hablaste, porque un día te escuchamos, es que te conocemos, es que te amamos, es que te adoramos. Señor, y no siempre parece que te amamos con todo el corazón, con toda el alma, con nuestras fuerzas y con nuestra mente, como dijo Jesús. A veces, Señor, sentimos como que nos cuesta amarte, pero en tu palabra nos dices que el que me ama obedece mis mandamientos. Señor, y gracias por darnos esta luz, que al hacer tu voluntad, sabemos, Señor, que te estamos amando y que vos nos amás, Señor. También sabemos que nos tenés paciencia, que nunca claudicás en tus planes, Señor, de hacer que seamos cada día más como tú, como lo fuimos en un principio y como queremos ser hoy, Señor. Señor, y gracias también te damos por advertirnos, Señor, que este bombardeo que arrecia cada vez más sobre nosotros, que el enemigo quiere tomar partido, Señor, y quiere tomar nuestras mentes. Gracias por la advertencia que viene a través de ti, a través de las profecías, a través de las revelaciones, pero fundamentalmente lo que viene a través de tu verdad, de tu palabra, Señor. Porque estas cosas nos las venís advirtiendo desde el principio. Este es el tiempo que nos toca vivir. Señor, ayúdanos a reconocer aquellas cosas que no provienen de ti y que quieren ocupar lugar en nuestra mente, quieren llenar de cosas vanas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Oh Espíritu Santo, enséñanos a depender cada día más de ti. Los días son difíciles, los tiempos son cada vez más difíciles. Señor, te rogamos, Señor, que tengas compasión, que tengas misericordia de nosotros, en especial, Señor, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, Señor, que es la generación que creció en este tiempo con la tecnología, Padre. Danos discernimiento, Señor. Señor, para plantarnos con tu verdad ante este bombardeo, Padre. Señor, y siempre tener en cuenta, tener presente que amarte a ti con todo nuestro ser implica, Señor, que debemos amar a aquellos, Señor, que todavía no te han visto, que no te han oído y que no conocen de ti, Señor. Hacenos sensibles y obedientes a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y que sepamos entender y descubrir a dónde está la necesidad en nuestro prójimo, Señor, para que nos envíe en su auxilio, para que nos uses, Señor, para que puedan conocerte, al Dios que le amó, al Dios que le ama, como nos amás a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.